A continuación, Nuevo Poder. Buenas. ¿Cómo van? ¿Qué dicen Ahí, a todos? Enterprise, drones. Enojado, pero con ganas de santificar a Evita igual. Me parece perfecto. Sí, claro. Ahí está. Evita también se enojaba, pero. Bueno. ¿Cómo? ¿Y Sí. cómo? ¿Y cómo? Este, Es que todos los santos se enojaron, ¿eh? Todos los santos, es verdad. Ninguno es es blandito. De verdad. No, la santidad no es fácil. Bueno, ahí tenemos como una que va a ayudar a la cuestión de santificar a Evita. Sí. La carátula. Va a ser un programa, una introducción muy cortita, después lo dejamos escuchando un informe de la televisión española sobre algo que acá nadie informó. Ah, mira. Que fue el arrollador triunfo el domingo pasado, el mismo que acá se produjeron las elecciones, de la candidata soberanista de izquierda en Irlanda. La irlandesa, que ahí la tienen, poner la candidata que nos animamos a poner, dejar un cachito ahí. Evita y el peronismo ganaron en Irlanda. Van a escuchar ahí el desarrollo. Fue una mujer que como outsider venía de la izquierda, pero una izquierda independiente. Había estado en el Partido Laborista, después se fue, se peleó y empezó a pelear en forma independiente. Fue sucesivamente, ya lo van a escuchar ahí. Pero lo que logró, lo interesante y que es lo importante, tuvo un montón de consignas que ahí las van a escuchar, bien de soberanía de Irlanda respecto de Europa, respecto de la OTAN, sobre todo, en contra de la guerra de... o sea, hay una cuestión, ¿por qué le ponemos el peronismo ganó? Porque el eje de la campaña electoral con la cual unificó a toda la dispersión de los partidos nacionales y populares y de izquierda que estaban como acá, ¿viste? Dividido en 20 pedacitos, ella lo unificó sobre una base, sobre 2 o 3 bases. La primera fue, Irlanda es neutral, concepto central del peronismo, la neutralidad y del irigoyenismo, frente a la OTAN. O sea, no va a ser parte de la OTAN para atacar a Ucrania y mucho menos para, lo dijo explícitamente, el genocidio en Gaza, en Israel. Eso fue uno de los ejes de campaña. Pero también fue desde el punto de vista de dirección de sociales, política, bueno, ahí lo van a escuchar. Pero todo su planteo, lo que hubiese dicho Evita. Sí, después cuando lo pongamos, ahí correle, pero eso ya el programa corriendo, ¿no? Después lo pones completo. Está subtitulado en castellano, o sea que aprendamos, porque es un fenómeno muy grande. O sea, ¿por qué no se transmite en la Argentina? Porque Irlanda es un aliado estratégico de la Argentina frente a los ingleses. Irlanda es el único país que respalda la soberanía en las Malvinas, independientemente de la OTAN, en Europa. ¿Sí? Y enfrenta a los ingleses. Recuerdan que nosotros hicimos varios programas. Uno recuperamos que la bandera irlandesa la hizo un argentino, ¿te acordás? Sí. Cuando, bueno, hay todo tenemos un gran vínculo. La segunda inmigración en la Argentina después de los españoles fueron los irlandeses. Mira. En 1870 ahí vino el tatarabuelo del Che vino ahí. De ahí vinieron los Walsh, de Marianela Walsh, Rodolfo Walsh, etc. O sea, hay una gran cultura que está obturada por Inglaterra para que no haya vínculos entre Argentina e Inglaterra. Irlanda. ¿Sí? Claro. Alicia Castro, cuando fue embajadora en Inglaterra, se dedicó a cultivar, a tratar de reflotar ese vínculo con Irlanda, y fue varias veces, o sea, bueno, trabajó ese tema porque, claramente, fíjense, a tal punto manejan los medios de comunicación la OTAN que nadie se enteró de que una peronista
de izquierda, había ganado con el principio de neutralidad las elecciones barriendo. Hace un año había ganado la derecha en las parlamentarias, pero está el desastre en lo que se ha hecho, sobre todo el problema de la vivienda, que nadie tiene acceso a la vivienda, el encarecimiento, bueno, ahí lo van a escuchar en el programa, que inmediatamente los irlandeses en un año dijeron, no, por derecha no es por izquierda. Siempre. Y la votaron a esta mujer por primera vez con esa mayoría. No hay ningún antecedente de un presidente europeo que haya ganado con el 63% de los votos. Ningún antecedente en los últimos años, no sé, antes de la larga historia, no sé, pero después de la posguerra puede ser, pero en los últimos 50 años ninguno. Entonces, es muy importante seguir lo que va a pasar en Irlanda y sobre todo seguir la forma en que ella construyó, porque construyó desde el partido del IRA. Fíjense que la OTAN decía, no, el IRA va a gobernar. El IRA era, para los que no recuerdan, el ejército irlandés, el ejército de liberación de Irlanda irlandés, que era católico y guerrillero, en algo muy similar a lo que fueron los montoneros, que tenían una parte legal y una parte militar. Bueno, ellos tenían lo mismo durante mucho tiempo, hasta que lograron la paz y lograron el reconocimiento de la liberación de Irlanda. Bueno, el partido creo que ahora se llama Sinn o Sinn Féin, no me acuerdo, Sinn, algo así, el partido irlandés, formó parte del respaldo de esa alianza que ella logró entre todos los sectores de Irlanda, nacionales y soberanistas, y de la justicia social, la llevó a ella como una sola mujer independiente a ser un factor de unidad, que es lo que no tenemos en la Argentina. En el programa anterior nosotros hablamos de los outsiders. Bueno, acá tenemos un outsider, que el outsider no necesita ser necesariamente un figurón de otra o del deporte, de la cultura. Puede ser un político que decide salirse de la rosca electoral para convocar al pueblo. Exacto. Acá tienen el ejemplo. Entonces no es un planteo antipolítica, como dicen todos los que están en la rosquita electoral, no, vos haces antipolítica. No, fíjense lo que hizo esta señora, que tiene otra cuestión muy divertida, lo van a ver en el video, una gran comunicación con los jóvenes, por las redes, pero también juega muy bien al fútbol y al básquet. Y jugó durante toda la campaña con todos los pibes al fútbol y al básquet. Cuando la ves hacer ahí el jueguito, parece Maradona, una mujer grande. Y eso le dio también un impacto de circulación mediática importante, su valoración del deporte como una cuestión antidrogas y demás. Claro. Ellos ahí tienen una fuerza que tiene una identidad nacional muy fuerte, digamos, ¿no? El catolicismo ahí es una identidad que está firme, contestataria, no es un catolicismo como el del Opus Dei acá, no, claro. Es un catolicismo, ahí la tienen jugando al fútbol, mire, y ahí juega al básquet, en la campaña, ¿sí? Entonces tiene una identidad nacional que nosotros, las acciones religiosas que han afectado a la Argentina, nos han dividido el campo nacional. Claro. En cambio allá han logrado tener esa barrera de que la religión no se convirtió en un elemento antinacional. Acá en la Argentina sí. El único que trató de salvar eso fue el Papa Francisco, pero ya se murió y por ahora nadie levanta la bandera esa. Entonces me parece que es interesante, pero más allá de lo religioso, esta cuestión, escúchenlo atentamente, porque es una muy buena cobertura que hace la televisión española, ¿no? Es un grupo de periodistas que describe el fenómeno como, lo definen como un halo de oxígeno puro en Europa. Lo dicen allá. El programa está hecho desde Europa, no está hecho desde la lógica de Latinoamérica. Pero fíjense cómo están buscando, allá en Europa también, fenómenos nuevos, los pueblos. Pasada esta ola de la Meloni, de la barbarie. De la barbarie de la derecha, sí. Esta troglodita, va a empezar a surgir también dirigencia nueva allá en las Europas. En Europa. Porque el modelo del imperio no le cierra a nadie. La decadencia del imperio sigue, ya lo hemos visto en otros programas. Es muy veloz, están desesperados, por eso vienen a hacer acá la barbaridad que hacen, rompen todo, salen a jugar directamente. Si soy yo soy el emperador y vos sos un títere, vengo yo. Bueno, también lo tratan, pero ¿cuál es la diferencia? Y que esta es la gran enseñanza que dejo y ahora vamos a escuchar el programa. ¿Por qué fracasaron o por qué fuimos derrotados? No fracasaron, fuimos derrotados. Toda esa dirigencia política que tuvo Latinoamérica hace
10, 15 años. No hace falta que la describa. Néstor, Evo, Mujica, Correa, Maduro, Chávez, Lula. ¿Por qué no logramos? Yo me acuerdo cuando, no sé si por ahí tenés la foto, cuando estuve con Lula, le dije, ¿por qué no hicimos una moneda, una divisa común, no una moneda, una divisa común en Latinoamérica cuando estaban todos juntos? Y Lula me contestó al toque, porque hay demasiada mentalidad colonial todavía en nuestra América Latina. Fue inmediata la respuesta, no era que tuvo que pensar. Sí, sí. Me lo dijo cara a cara. Y ese tema de que no hay divisa común es estratégico, porque nos derrotaron en esta batalla porque no tenemos divisa común, cosa que sí tiene Europa. Europa tiene divisa común y moneda común. Nosotros no decimos moneda común, decimos divisa común. Esta es la gran enseñanza que todavía no hemos aprendido de por qué nos derrotaron. Porque si nosotros tuviéramos divisa común, el imperio no nos puede dar golpe de mercado. Mientras sigamos, Lula lo dijo, por eso Lula vio que no se podía hacer la divisa común y salió a buscar a los BRICS. Y salió a impulsar de hacer una moneda común de los BRICS, porque vio que acá no había base política en la región. Pero ese concepto de lo monetario como común, como moneda común, nosotros no solamente lo llevamos como propuesta de paz, ¿te acordás en los 23 puntos a Francisco, que dijimos hay que hacer una divisa común de Medio Oriente para que haya paz en Medio Oriente? Obviamente no nos dieron 5 de bola. Lo mismo decimos que ahora hay que hacer, hay que empezar a preparar los cuadros, porque cuando se termine de caer esa derecha en el mundo, van a volver a aparecer nuevos dirigentes en América Latina del campo nacional y popular, y tenemos que tener la gran experiencia que todavía no se hizo, ¿no? Es como que con el tema de que la corrupción y el lawfare nos tapó ver realmente cuál fue la debilidad nuestra. No hubiese habido lawfare si había divisa común. Mire lo que les digo. Y la prueba es esto, no hay en Europa, ni hablar de Eurasia, que la tiene, digamos. Entonces, ese es el principal balance que nosotros tenemos que empezar a trabajar para cuando se extingan las derechas estas trogloditas en el mundo. Bueno, lo dejamos ahora para escuchar, porque viene el otro programa. Sí. A la compañera irlandesa. Irlandesa, que tiene un nombre, no sé cómo se llama el nombre, es raro ahí. Complicado. Connelly. Connelly, ahí está. Bueno, compañera irlandesa. Eso. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. Chau. Irlanda ya tiene nueva presidenta, Catherine Connolly, la candidata de la coalición de izquierdas. Con un 63% de voto ha ganado las elecciones a su rival, la democristiana Heather Humphreys, miembro de uno de los partidos gobernantes. La victoria de Connolly supone una alternativa al bipartidismo de centro-derecha que desde hace casi una década gobierna el país. Irlanda no es neutral por debilidad, sino por principio. Eso dice Catherine Connolly, candidata independiente de la izquierda irlandesa, que ha arrasado en estas presidenciales de octubre en su país. Pero miren, les doy un salto al pasado, al discurso pronunciado en el Dáil Éireann, el Parlamento irlandés, en diciembre de 1922 por otra mujer irlandesa célebre, Constance Markievicz. En esa ocasión, la llamada Condesa Rebelde o Condesa Roja se oponía a la firma de un tratado con Inglaterra que formalizaba la partición de Irlanda tras la Guerra Civil. Me mantengo fiel a mis principios como republicana, decía Markievicz, y a mis principios como alguien juramentada hasta los dientes por la libertad de Irlanda. Pero buscando yo la prosperidad de las masas, la felicidad y el contento de los y las trabajadoras, por lo que defiendo que este tratado no se firme es porque nos ata para quedarnos de brazos cruzados y no protestar, mientras Inglaterra aplasta a Egipto y a la India. Y tengan en cuenta, Inglaterra quiere paz en Irlanda para llevar sus tropas a la India y a Egipto. Quiere que el ejército republicano se convierta en el ejército del Estado libre. Y tengan en cuenta, el ejército está centrado en el rey o en su representante. Él es la cabeza del ejército. El ejército debe mantenerse fiel a la mancomunidad de naciones
mientras la mancomunidad envía a sus Black and Tans y a su ejército a disparar entre las calles de la gente de la India y Egipto que lucha por la misma libertad por la que luchamos nosotros aquí en Irlanda. ¿Creen que el pueblo irlandés alguna vez consentirá tal cosa? ¿Creen que el pueblo irlandés se quedará de brazos cruzados mientras el Imperio Británico aplasta a las pequeñas naciones? Yo digo que no, decía Markievicz. El pueblo irlandés luchará de nuevo por la libertad no solo de Irlanda, sino por la libertad de todas las pequeñas naciones del mundo. Y dirán ustedes, ¿qué me está contando Zugasti con un discurso de 1922 en Irlanda? Bueno, pues en realidad tiene todo que ver, porque Markievicz, esta revolucionaria irlandesa, se oponía a las alianzas militares y coloniales con Inglaterra, a la que habían combatido durante décadas, ¿no? Y se oponía también a que un ejército republicano irlandés pudiera ser parte del aparato colonial y militar británico en Asia, en Oriente Medio o en África. ¿A qué ya le suena más la cosa? La neutralidad irlandesa es fruto de una historia de resistencia al colonialismo y al imperialismo en esta pequeña isla del Atlántico, pero también es una historia del presente, y ese es el gran logro de Catherine Connolly, la ganadora de las presidenciales en Irlanda, que ha explicado desde la izquierda, sin tapujos y pese a muchas presiones y amenazas, la relación que existe entre el militarismo y el coste de vida, entre la acumulación capitalista del rearme y el precio de la vivienda en Galway o en Dublín, entre la resistencia palestina y la irlandesa. Como dice Manu Levin, la moderación no es una ideología, pero el pacifismo y el socialismo sí que lo son. Y Connolly las ha expuesto y ha ganado unas elecciones con unos números difícilmente comparables en Europa. Así de simple. Ya, algunos dirán que la jefatura de Estado irlandesa no es gran cosa, o que Irlanda es un país pequeñito, o que Connolly es un poco radical. ¿Y qué? Acaba de demostrar que un discurso netamente a la izquierda, anti-OTAN y antisionista, que es capaz de contener y de enfrentar la deriva euroatlántica hacia el abismo, funciona. Allá por 1916, la condesa Markievicz aconsejó a sus compañeras irlandesas que para luchar contra el dominio colonial británico debían vestirse adecuadamente con faldas no muy largas y botas de salón, que dejaran sus joyas y varitas de oro en el banco y que se compraran un revólver. Aquí cada una que se vista como quiera, pero la condesa rebelde sí que tenía razón en una cosa: contra la guerra, guerra. Contra el imperialismo, socialismo. Contra la moderación, valores, política y conflicto. Eso parece que está pasando en Irlanda. La base. Pues hoy las buenas noticias vienen del Atlántico, una nunca sabe. Así que vamos a abordar y a conocer mejor quién y por qué ha ganado esas presidenciales irlandesas. Manu Levin, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Irene? Bueno, vamos a deleitarnos un poco hoy con el berrinche de la derecha mediática británica con la victoria de esta señora. Oh my God. Y Laura Arroyo, ¿qué nos cuentas? Pues yo voy a contar algunos detalles interesantes de Catherine Connolly, no solamente de su biografía y quién es, sino sobre todo de 3 ítems que han sido importantes en su programa electoral. Y además contaremos con nuestro analista de cabecera, con Raúl Sánchez Cedillo, para abordar un poco cómo Catherine Connolly ha peleado el malmenorismo, nunca mejor dicho, como es un término que ha acuñado Raúl, pues quién mejor para tenerle de invitado. Así que arrancamos, Ada. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Si James Connolly, el histórico revolucionario irlandés, levantara la cabeza esta mañana, pues igual se tomaba una Guinness, creo yo. Este sábado se han celebrado las elecciones a la República de Irlanda para elegir a su nuevo presidente. Bueno, en este caso, a su nueva presidenta. Y el mensaje que han refrendado en las urnas los irlandeses y irlandesas es claro: no a la guerra. La candidata independiente de la izquierda que ha ganado las elecciones presidenciales en Irlanda, Catherine Connolly, lo ha hecho con un programa netamente socialista y pacifista, ¿verdad? Eso es, porque aquí importa tanto el qué, el programa, como el quién. Connolly, una candidata que ha hablado sin tapujos sobre cuestiones como la unificación irlandesa, ha sido muy crítica con la OTAN y con la guerra de Ucrania y ha sido muy clara en su respaldo a Palestina. Luego nos cuentas más sobre esta candidata, Laura, porque igual se puede presidir un país europeo pues sin hacerle seguidismo a la OTAN y marcando unas líneas rojas, porque incluso aunque la presidencia irlandesa sea
pues más simbólica que ejecutiva, que alguien como ella, como Connolly, llegue hasta allí, hasta ese castillo en el Phoenix Park de Dublín, pasando todos los filtros y ataques, quiere decir algo mucho más importante. Pero dejen que les explique primero cómo funcionan estas elecciones presidenciales irlandesas. Se celebran cada 7 años desde 1938, que es cuando se redactó su constitución, después de un largo proceso, inconcluso por cierto, de liberación nacional de la ocupación inglesa. No son unas elecciones muy participadas, suelen rondar entre el 40 y el 50% de participación, y es un sistema de sufragio directo en el que vas votando en orden de preferencia a tu candidato. Quien gane deberá tener la mitad más uno de los votos emitidos y no pueden acumularse más de 2 mandatos consecutivos. De hecho, por eso este era el último mandato de Michael Higgins, el laborista que presidió Irlanda desde 2011 y que también tuvo una posición contraria al genocidio en Palestina. Eso es, así que los candidatos, mejor dicho, las candidatas a suceder a Higgins en la presidencia tienen que conseguir primero un aval de 20 diputados en el Parlamento irlandés y bueno, pues en ello se pusieron las contendientes de estas presidenciales de 2025. Por un lado, concurría Heather Humphreys, que era la candidata que representaba al Fine Gael, que es el partido político irlandés conservador y democristiano de derecha. Su partido y el populista de centro-derecha, el Fianna Fáil, forman de hecho la coalición conservadora que gobierna actualmente Irlanda desde las legislativas del finales del 24. Esta unión entre los conservadores y el centro-derecha irlandés fue una coalición histórica, ojo, porque aunque ambos se ubican en ese espectro, ¿no?, ese espectro de la derecha, era una alianza inusual ya que ambos partidos eran rivales históricos desde hace un siglo, desde la Guerra Civil Irlandesa. Pero bueno, para estas últimas legislativas, como les digo, las de finales del 24, unieron sus líneas políticas, básicamente pues economía liberal, libre mercado a tope, proeuropeísmo y sobre todo se unieron ante el avance de la izquierda, del Sinn Féin. A ver, Sugas, entonces tenemos las legislativas de 2024, que esas sí que son las que eligen gobierno puro y duro y en las que se unen derecha, centroderecha e independientes para que no gobierne la izquierda. Vamos, un cordón sanitario. ¿A qué te viene sonando? ¿A qué te viene sonando? Es que lo del cordón sanitario siempre se lo acaban poniendo a lo mismo, por lo que sea. El Sinn Féin cosechó el mejor resultado de su historia, sobre todo en el electorado joven y en el urbano. Fue el primer partido en voto popular en Irlanda y sorpasó a los laboristas, que quedaron cuartos. Pero ¿qué pasó? Que todo eso no se pudo traducir en poder. Estos partidos de la derecha se unieron, excluyendo explícitamente al Sinn Féin, para gobernar Irlanda, y bueno, luego el sistema electoral para traducir los votos en escaños hizo el resto en favor de esta coalición de mayorías, y todo ello, por supuesto, vino acompañado de una campaña que criminalizaba a la izquierda irlandesa por su relación con el IRA, por su defensa de la reunificación con Irlanda del Norte o por lo que la derecha consideraba idealistas y poco pragmáticas políticas, pues por ejemplo sobre vivienda, migración o antiausteridad. Entonces, tenemos las legislativas de hace menos de un año, donde la derecha tuvo que coaligarse con todo lo que pilló para evitar que el Sinn Féin pudiera gobernar. Y sin embargo, en estas presidenciales del pasado fin de semana, en un cara a cara con solo 2 candidatos y sufragio directo, la izquierda arrasa con más del 63% del voto frente al 29% de la derecha. Paliza. Claro, porque esta vez era un voto mucho más directo, ¿no? Y por eso os digo que aunque ciertamente lo de las presidenciales irlandesas es más simbólico que fáctico, la voluntad popular fue clara y ha recogido el sentir popular dándole esa victoria a Connolly. Aun habiendo participado, como les decía, alrededor del 45% del electorado, que es más o menos la media de las presidenciales de las últimas 5 convocatorias. Además, la derecha irlandesa ha concurrido fragmentada. Hubo de hecho un baile de candidatos ahí a la interna y las voces aún más conservadoras se han quejado porque no se sentían representadas por las candidaturas que concurrían, ¿no? Hubo de hecho campaña por el voto nulo y algunos intentos como de girito trampista durante la campaña, pero que no convencieron al electorado, como se puede ver. Como se puede ver. Pero centrémonos en Connolly. ¿Cuáles serían las razones políticas para que haya ganado? Pues su perfil político, como nos vas a contar luego, Laura, está, por supuesto, por delante. Pero también opera aquí, según muchos analistas, la decepción ante la coalición de la derecha gobernante en el año que ha estado en el poder. En Irlanda hay un problema enorme, por ejemplo, con el acceso a la vivienda. Los precios han subido un 30% en 5 años, los alquileres un 12% anual. La inflación y el aumento del coste de vida están disparados. Los alimentos han subido, por ejemplo, un 6% interanual y hay una desconexión con la realidad de las clases trabajadoras, rurales y urbanas. Vamos, que si lo
pensáis, es un diagnóstico muy similar al de otros países en Europa, ¿no? Un dato histórico útil, por ejemplo, sería este. Mirad, según el Central Statistics Office de Irlanda, que refleja el crecimiento de la desigualdad entre ricos y pobres, la brecha en los ingresos semanales entre los trabajadores del percentil más bajo de Irlanda y el más alto aumentó un 31% entre el año 16 y el año 23, según la encuesta de estructura salarial. Bueno, pero como decimos, esto no es patrimonio solo de Irlanda. La cuestión es que en Irlanda sí parece que han vinculado esto con la cuestión internacional y las consecuencias e impactos de la política de rearme europea y la inestabilidad que producen los conflictos internacionales. Pues sí, parece que esa máxima feminista, ¿no?, de que si lo personal es político, lo personal también es internacional, sí que se aplica al electorado irlandés. La de Connolly es una voz de izquierda con foco internacional y ha mantenido posturas firmes, como comentaba Laura, sobre temas internacionales. El belicismo de la OTAN, los tratados de la Unión Europea y su impacto en las clases trabajadoras, el genocidio, la defensa de los derechos humanos en materia de política migratoria. Y aunque el cargo es principalmente protocolario, permite ser altavoz del sentir popular, como hizo su antecesor Higgins con el tema palestino, y posicionar así temas de política exterior. Y esto tiene que ver también, y esto es muy interesante, con la identidad nacional irlandesa y con la propia experiencia de colonización que tiene el pueblo irlandés y con esa unificación todavía pendiente con el norte del país, que sigue hoy en día bajo ocupación británica. La neutralidad es un pilar de la identidad irlandesa moderna, un pilar forjado en la lucha por la independencia y reforzado por esa experiencia histórica. Y aunque no está escrita negro sobre blanco en la Constitución, se considera política de Estado desde el año 39. Irlanda nunca ha sido miembro de la OTAN y tiene un mecanismo que se llama el Triple Lock, que garantiza que las Fuerzas Armadas irlandesas solo se pueden desplegar, solo pueden servir en el extranjero si hay un triple acuerdo entre el Parlamento, el Gobierno y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Qué envidia, ¿verdad? Aunque se ha ido abriendo ciertamente, por ejemplo, hay ejercicios de la OTAN en Irlanda, ha habido apoyo financiero a Ucrania, el país sigue siendo un verso suelto en Europa comparado con el resto de Estados miembros. Y bueno, pues todo eso quiso tirarse abajo en el contexto de la guerra de Ucrania, empujando a Irlanda a que participara de una forma más activa en las políticas europeas y atlantistas de rearme, e incluso pues planteándole que tenía que romper ese triple lock, ese triple candado, y bueno, hubo coqueteos con la entrada en la OTAN. Total, como hasta los suecos han entrado ya, pues los irlandeses también tenían que caer en esa trampa. Algo a lo que Connolly o el Sinn Féin y otros muchos partidos de la izquierda irlandesa se han opuesto abiertamente. Y no solo la izquierda, ojo. De hecho, según numerosas encuestas de 2024 y de 2025, la mayoría de irlandeses apoyan la neutralidad, entre el 60 y el 80% según diferentes encuestadoras, pero siempre una mayoría clara. Los críticos europeístas y atlantistas que quieren arrastrar a Irlanda a la sumisión otanista generalizada en Europa presentan esta neutralidad como una especie de complicidad o de falta de compromiso, lo de siempre, pero Connolly la ha defendido así. La neutralidad no es pasividad, es diplomacia activa por la paz. Rechazamos la OTAN porque no queremos ser peones en guerras ajenas. Porque para el pueblo irlandés, históricamente la neutralidad es soberanía para no ser usados en guerras imperiales británicas, como por cierto es también la de Gaza o la de Ucrania, ¿no?, que se lo pregunten a Boris Johnson. Y también, ojo, porque esa neutralidad es un activo político del país. Irlanda lidera a menudo pues iniciativas de paz internacionales, ayuda humanitaria, pues proyectos de mediación, por ejemplo, pues en Colombia. Cierto, de hecho, desde las negociaciones en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, Irlanda actuó como facilitadora neutral bajo su propia experiencia y apoyó financieramente y con mucho trabajo político los acuerdos colombianos. Personifica la izquierda, la hostilidad anti-israelí. La apoyan aquellos que quieren reemplazar Israel por un Estado palestino, decían de ello en el Jerusalem Post, decían sobre ella. Desde Dublín, y aunque con una jefatura de Estado limitada, la presidenta Connolly, la nueva flamante presidenta, podrá ser la voz del país en la escena internacional, presionar públicamente al Ejecutivo y seguir defendiendo la neutralidad irlandesa o la causa palestina. Por eso a muchos les ha enfadado bastante este resultado. Sí, le disgusta a los ingleses y a los unionistas, a la derecha irlandesa y a los sionistas. Not bad. Por cierto, un apunte feminista, si me permitís, compañeras, para acabar. La semana pasada vimos a muchas voces, analistas, medios celebrar a la primera mujer primer ministra japonesa, pese a que esta nueva lideresa, Sanae Takaichi, se autodenomina a sí misma admiradora de Margaret Thatcher y dama de hierro nipona, y es una ultraconservadora que defiende el militarismo japonés, ojo cuidado China, la familia tradicional o las políticas anti-inmigración.
Connolly pues no es la primera presidenta de Irlanda, es la tercera. De hecho, aunque sí puede ser pionera en ser quizá la más abiertamente de izquierdas y en defender posturas clave como por ejemplo la despenalización del aborto en un país católico como Irlanda. Así que no es cuestión de liderazgos femeninos, sino feministas, porque la cuestión no es llegar la primera, sobre todo si llegas sola, sino para qué llegas, ¿no? Gracias, compañeros. La campaña de Connolly ha sido muy popular entre los jóvenes, que aprueban su compromiso con la justicia social y sus críticas a la creciente militarización de la Unión Europea. Utilizando podcasts y redes sociales, incluida una publicación viral en redes sociales en la que muestra su habilidad con los pies. Connolly ha unido a la mayoría de los partidos de izquierda, incluido el mayor partido de la oposición, el Sinn Féin, que no presentó a su propio candidato en las elecciones junto con los socialdemócratas y los laboristas. Titulares del banquillo, Manu. Pues vamos con ello, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. La derecha mediática british echa hectolitros de espuma por la boca con la victoria de Catherine Connolly en las elecciones presidenciales de Irlanda y en realidad con esta frase podríamos dar por terminada la sección de hoy, pero como no son tantos los días en los que nos llegan buenas noticias políticas desde Europa, vamos a regodearnos un poco jugando con la espuma. Así que acompañadme en esta divertida historia de frustración, incomprensión, llanto e ira, nunca mejor dicho. En el tabloide de Telegraph, por ejemplo, pusieron a su plantilla, por lo visto, a echar horas extra durante toda la campaña electoral para intentar evitar lo que finalmente sucedió, la victoria de la izquierda que, como digo, tuvo lugar y de forma aplastante. Irlanda está a punto de tomar su decisión más vergonzosa hasta ahora, fue uno de los titulares del Telegraph. Y yo que pensaba que la decisión más vergonzosa de Irlanda fue convertir el codel en su plato nacional. Salchichas en lonchas con panceta. Ojo que aquí de momento tenemos chistorra, Manu. También es verdad. Catherine Connolly, la candidata presidencial, continuaba de Telegraph, está en sintonía con la juventud peligrosamente woke de su país. Oh, un minuto de silencio por The Telegraph. Y más os traigo de este panfleto y su campaña fallida. Keepy Uppy Connolly, que es algo así como que no caiga Connolly, la llaman así por su habilidad para dar toques con el balón de fútbol sin que se caiga, se perfila como el presidente más divisivo de Irlanda. El presidente más divisivo de Irlanda, pero si sacó más del 60% de los votos y ni siquiera se trataba de una segunda vuelta. ¿Alguien sabe de algún líder político europeo que haya obtenido el 60% de los votos? Ya les digo yo que no existe. Para encontrar una victoria similar habría que retroceder más de 30 años a los casos de Polonia y Lituania y para de contar. Pero The Telegraph dice que es una figura divisiva. Divisiva será porque a ellos les ha partido en 1000 pedazos. The Telegraph, eso sí, intentaba desentrañar las causas de su éxito en la campaña. Las habilidades futbolísticas y la fama en Internet, dice este diario, podrían impulsar a la candidata izquierdista Catherine Connolly de 68 años a la jefatura del Estado. Las habilidades futbolísticas y la fama en Internet, ya. A ver, que no digo yo que la señora no sea una crack con el balón, no hay más que verlo, pero seguro que lo que ha petado en las urnas ha sido por eso. ¿No será más bien porque ha hecho un discurso nítidamente de izquierdas, denunciando el genocidio en Gaza, llamando terrorista a Israel, oponiéndose a la OTAN, defendiendo la reunificación de Irlanda? No sé. Igual va a ser eso, ¿verdad? Y no lo de los toquecitos con el balón. En Irlanda ha ganado una izquierda con todas las letras que parece ser digna de tal nombre. Ese es el hecho objetivo. Y entonces sería conveniente no engañarse con chorradas e incorporar esa realidad a los análisis para no seguir diciendo, por ejemplo, cosas ridículas como esta. The Telegraph. Irlanda está a punto de elegir a un presidente radical de extrema izquierda. La grave incompetencia política del centro dominante hará que Catherine Connolly gane. Pues más allá de la estafa intelectual de calificar como extrema izquierda la denuncia de un genocidio, por ejemplo, mientras se llama centro derecha a figuras como Meloni, se puede seguir hablando en un titular sobre Irlanda y en general del centro dominante. ¿Qué centro dominante, José Luis? Pero si la izquierda sacó más del 60% de los votos, insisto. Claro, literalmente el centro es marginal en Irlanda, pero Joey Lewis, el José Luis irlandés en The Telegraph, sigue escribiendo que hay un centro dominante. Bueno, en realidad lo que sucede, como explicamos aquí a menudo, es que el centro ideológico no existe. La moderación no es una ideología. Existen ideas de izquierdas e ideas de derechas que conviven en las mentes de las personas. La virtud en la comunicación política consiste en lograr activar unas y desactivar otras, y la izquierda en Irlanda, con Catherine Connolly, ha logrado activar las ideas progresistas en una mayoría aplastante de su país.
con un discurso nítidamente de izquierdas, insistimos. Pero sigamos, compañeras. Divisivos, vergonzosos, extremistas, wokes y nacionalistas. Más de Telegraph en campaña. Cada rincón de Gran Bretaña podría estar gobernado pronto por nacionalistas. Nacionalistas, claro, porque como todas sabemos, nacionalistas son solo los que defienden la soberanía de sus pueblos. Los que quieren imponerles un Estado-nación imperial a otros pueblos, esos no son nacionalistas. Claro, ¿acaso Nigel Farage, por ejemplo, el jefe de la ultraderecha británica, es un nacionalista? ¿Acaso Abascal, que lleva la rojigualda hasta en los calzoncillos, es un nacionalista? Por supuesto que no. Esos, en todo caso, son unionistas. Nacionalistas solo son los de Bildu o los del Sinn Féin. Nacionalistas y terroristas. De Telegraph. No se debe permitir que los simpatizantes del IRA reescriban la historia. ¡Atención, atención, atención! Han cantado IRA. Chupito, una Guinness mejor. IRA. Una Guinness. Han cantado IRA y han cantado Hamas. Hamas, otro titular de Telegraph, es parte del tejido social palestino, afirma candidata presidencial irlandesa. Catherine Connolly afirma que los palestinos tienen derecho a elecciones democráticas mientras no condena al grupo terrorista. Los palestinos tienen derecho a elecciones democráticas, pero ¿qué clase de barbaridad es esta? Bueno, pues las típicas barbaridades, compañera, que dicen los izquierdistas extremistas. Daily Mail, que también está de funeral. La izquierdista extremista Catherine Connolly, que dijo que Israel se comportó como un Estado terrorista y llamó a Hamas parte de la sociedad civil de Palestina, es confirmada como nueva presidenta irlandesa en el castillo de Dublín después de un triunfo aplastante. Otro minuto de silencio por el Daily Mail, que ha decidido que no puede faltar izquierdista extremista y Hamas en todos sus titulares sobre esto. Otro, Catherine Connolly, la Corbyn de Dublín, se compromete a unir a Irlanda. La radical de extrema izquierda que calificó a Hamas como parte del tejido del pueblo palestino logra una victoria aplastante en las elecciones presidenciales. Refrescantes las lagrimacionistas. Lagrimacionistas refrescantes en la prensa británica pro-genocidio y en la prensa israelí, lo decíamos hace un momento. The Jerusalem Post, la nueva presidenta irlandesa Catherine Connolly, genera críticas por sus declaraciones anti-israelíes. La nueva presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, enfrenta críticas, dice este diario sionista, por comentarios que calificaron a Israel de Estado terrorista y defendieron a Hamas como parte de la sociedad palestina. Recibió críticas, dice la prensa sionista. Pues no sé si recibió críticas, lo que está claro es que recibió una mayoría aplastante de votos. Claro, pero porque estos irlandeses, Laura, están todos presos de lo woke y de la locura. Una más que os traigo del Daily Mail para acabar. Al votar por Catherine Connolly, la Jeremy Corbyn irlandesa como presidenta, Irlanda se ha visto atrapada por una esquizofrenia política, acelerando su carrera hacia lo woke y la inevitable discordia. Así que discordia no es dividir a los trabajadores por su color de piel, como hace la ultraderecha en Irlanda y en toda Europa. Discordia es armar una mayoría histórica sobre la base de ideas y propuestas constructivas. Pues claro que sí. En fin, gente, cuando la izquierda habla como la derecha, crece la derecha. Cuando la izquierda habla como la izquierda, crece la izquierda. Tomen nota, ya está. Gracias, Manu. I think we have to begin to question the military-industrial complex and its connections with everything. We have no choice but to do that. And I go back to what's happening in Gaza. We have lost count of how many people that are dead, men, women and children. We refer to them on the RT News. Dozens have died. This is the type of language we're using with a genocide unfolding before our eyes. And we have a duty to ask questions. Who's connected to what? Who's backing up this? How is this happening under our watch? And we can only do that if we take off the blinkers and recognise what's happening. And if we accept genocide as it's unfolding in Palestine, what are the consequences, not just for Palestine, but for humanity? Where do we go next? Laura Arroyo, vamos para allá. Vamos para allá, equipo. Se tenía que decir, con Laura Arroyo. Catherine Connolly ha sido el nombre que este fin de semana ha ocupado especial atención, pero que en realidad llevaba sonando mucho más tiempo. Connolly ha sido elegida presidenta de Irlanda el 24 de octubre y se convierte así en la tercera mujer en el cargo. He de decir, Laura, que mientras más leía sobre ella, pues más me gustaba, compañera. Un soplo de viento desde las izquierdas en una Europa pues que no nos da muy buenas noticias, ¿no? En efecto, pero ¿quién es Catherine Connolly? Abogada de profesión, especialista en psicología clínica, tiene 68 años y no es nada nueva en el escenario político irlandés. Ha sido diputada independiente
independiente desde 2016, pero antes ya contaba con currículum político. Perteneció al Partido Laborista y siempre recuerda que la animó a participar el actual presidente saliente Michael Higgins. Comenzó su carrera política en el laborismo al ser elegida concejala de la ciudad de Galway en 1999, del que fue concejala durante 17 años. Y fue alcaldesa también entre 2004 y 2005. Poco después, la relación con el Partido Laborista se rompió. ¿Diferencias políticas con el laborismo o otros motivos? Casi, en realidad algo relativamente habitual en el ecosistema electoral. En 2007, ojo, Connolly abandonó el partido por una disputa sobre la selección de candidatos. Vamos, que no apoyaron su candidatura. Exactamente, no la apoyaron y no le gustó nada. Por eso decidió presentarse como candidata independiente. Sin embargo, no fue capaz de llegar al Parlamento ni en 2007 ni en 2011, pero tendríamos Connolly para rato. En 2016 fue elegida diputada al Dáil, es decir, a la Cámara Baja del Parlamento de Irlanda, y ya entonces hizo historia. Catherine Connolly se convirtió entonces en la primera mujer elegida para presidir debates en el Dáil. Consiguió el puesto de Deputy Speaker en 2020. Ideológicamente siempre se ha presentado como alguien de izquierdas y defensora de los derechos civiles, como en 2015, donde apoyó el referéndum sobre el matrimonio igualitario, y también una defensora de la neutralidad irlandesa. Ay, neutralidad. Algo me dice que esto último será especialmente relevante en las razones por las que se ha erigido como presidenta, ¿no? Has pillado mi intención al resaltarlo, Sugasti. En una entrevista, en el contexto de estas elecciones, le preguntaron por los aliados que debería tener Irlanda. Recordemos que Irlanda no pertenece a la OTAN, sino que sigue una política de neutralidad y no alineación militar, aunque sí participa, como decía Sugasti, en el programa de la Asociación para la Paz de la OTAN desde 1999. Esto dijo Connolly sobre la neutralidad irlandesa. Ireland has a particular history. We've been colonized for hundreds of years. We've also had a terrible famine. And that history gives us a new, unique perspective on the world. And I think we have to use our voice for peace. And the Constitution obliges us to resolve in a peaceful manner conflicts. And I think we have to use our voice in a proactive manner. I think we're very trusted across the world because we're a neutral country. We have served in the United Nations repeatedly since 1955. And we're all very proud of our defence forces that have served abroad. So that's the voice that I will use. We have nothing to be gained by joining big powers and everything to lose, because we need to speak truth to power, whether that's the Russian invasion of the Ukraine, which was totally wrong, or whether it's Israel and Palestine, or wherever. We need to be able to speak truth to power. And we can only do that if we maintain our credibility as a neutral state, but proactively in using our voice. Bueno, pues escuchábamos a la nueva presidenta de Irlanda defender una posición de izquierdas respecto a asuntos como la guerra en Ucrania, la OTAN, el genocidio en Palestina, y ya veis que incluso alguien que no hable inglés, a esta señora, pues seguramente le entiende bastante bien. En fin, ¿cuáles son las razones que explican su victoria en las elecciones? ¿Posturas como esta, quizá? Habrá quien diga que no, que su victoria se explica únicamente por el rechazo de la clase política habitual irlandesa o por sus habilidades en el fútbol, como decías. Pero lo cierto es que el bipartidismo irlandés, por hablar de lo habitual, ya fue roto en 2020 con la entrada del Sinn Féin con un 24,5% de los votos en aquel momento. Y recordemos que el Sinn Féin apoyó a Connolly en estas elecciones. Podríamos decir que su victoria representa en realidad una apuesta por responder con otras respuestas a las grandes preguntas de época, más bien. A las grandes crisis de época, entonces. Por lo que vemos, lo de la militarización de Europa no le gusta mucho. Imagino que el tema del genocidio en Gaza pues también ha sido importante en las elecciones. Y tanto. En efecto, Connolly no se pliega al discurso atlantista en materia de militarización europea, y en cuanto al genocidio que perpetró Israel en Gaza ha sido clara, no solo en llamarlo genocidio, sino en rechazar la acción europea en materia del comercio de armas. On top of that, we're trading with Israel through Europe, and that's an obscenity to be trading with a country that's committing genocide. Es una obscenidad, dice. Y aquí entra un detalle interesante en términos políticos por parte de Connolly. En el perfil redactado por la BBC tras su victoria, mencionan varias de sus declaraciones y citan comentarios sobre diversos temas. Y la primera cita me parece especialmente descriptiva del tipo de personaje político que es Connolly. Durante la ruta de campaña, señala la BBC,
Catherine Connolly insistió en que Irlanda necesita un presidente al que no le dé miedo oponerse al consenso. Not afraid to stand against the consensus. Va a terminar gustándome todavía más, porque en tiempos de sonrisas, ¿no? Y de políticas del diálogo por encima de política de los valores y de los principios, en tiempos en que nos dicen que el consenso es el mal menor, o que el consenso es que no se puede dejar de comerciar armas con Israel, o que el consenso es la solución de dos estados pese a la voluntad genocida de Israel, pues hace falta atreverse a ir contra esos consensos. Efectivamente. En realidad, Connolly ha sido capaz de romper un falso consenso. Lo que ha hecho ha sido situar una disputa política desde el sentido común, que es también mayoritario no solo en Irlanda, sino en Europa. Frente al mal llamado consenso de que solo se puede reconocer al Estado palestino, pero sin tocar los intereses de Israel, hay una voluntad de consenso mayoritario distinto, que es el que exige dejar de comerciar armas con los genocidas. Pero esto vale también para otros temas que conocemos bien en España. Oigamos a Connolly esta vez en materia de vivienda. 17 years of my life at a city council level, and we built houses, and we stopped building in 2009. Not a single public house was built by Galway City Council, and very few by the County Council from 2009 onwards. The problem has arisen because we utterly based our solutions on the market, on a neoliberal ideology, and when that failed, we brought in various schemes to back up the market. We utterly failed to build public housing on public land, which is part of the solution. Now we have a myriad of schemes, which is like a jigsaw of pieces without an overall picture. It has become complex because of the various schemes, but it's actually quite simple in a sense that we need, first of all, to realise that it's a fundamental human right to have a home. Secondly, we need to look at what the Housing Commission said. The government set up a Housing Commission, and amongst many recommendations, one of their conclusions before the recommendations was that we need a radical reset of housing policy. And then they went on to give the recommendations, which have been utterly ignored by the government. And so we go from crisis to crisis, and we have the obscenity where over 16,000 people are homeless. Irlanda, como España, está atravesando una grave crisis de vivienda. El incremento de los alquileres, como contaba Sugasti, y el aumento del número de personas sin hogar nos describen un escenario conocido aquí en España. Hay más de 16.000 personas viviendo en alojamientos de emergencia y entre ellas 5.000 son niños. En Dublín, la capital, el alquiler medio supera los 2.000 euros al mes y tan solo en 2024 se emitieron más de 23.000 órdenes de desahucios. Un escenario verdaderamente de terror relacionado con un derecho fundamental que está siendo amenazado en toda Europa, esto lo sabemos bien en España, y ante eso una presidenta que hable de por qué no debe basarse una solución a esta emergencia en el mercado y en la ideología neoliberal, pues es algo bastante revolucionario. Habrá que ver, por supuesto, en qué se traduce, obviamente, pero sin duda Connolly parece lejana de ese PSOE que a través de su ministra de Vivienda rentista o su exministro Ábalos defendían que la vivienda era también un bien de mercado. Sabemos lo que pasa cuando ese es el paradigma. En este escenario que nos cuentas, compañera, podría parecer que Connolly tiene las cartas para un gobierno distinto que represente un freno a las ultraderechas en Europa. Con el discurso, sin duda, el reto es grande. Eso sí, hay una suerte de lectura, ojo, sobre Irlanda que ya no se condice con la realidad. Es verdad que el patriotismo irlandés ha estado siempre vinculado a ideales progresistas. El Sinn Féin es una muestra de esto. Sin embargo, no puede decirse que la derecha no está explotando también otras retóricas que calan en el electorado y cambian los sentidos comunes. La extrema derecha en Irlanda ha utilizado, por ejemplo, la emergencia en vivienda, ojo, para posicionar discursos de odio. A inicios de octubre, en un interesante artículo de la revista Jacobin titulado El problema de la extrema derecha en Irlanda, el periodista independiente irlandés y especialista en grupos extremistas europeos Ethan Rooney comenta cómo los grupos de extrema derecha han utilizado la ira a raíz de la emergencia en materia de vivienda con eslóganes como alojemos primero a los irlandeses, desviando así el foco del problema y la responsabilidad de los gobiernos y el mercado hacia la culpabilización de los refugiados. Y en la misma línea y siguiendo un patrón ultra, estos grupos de extrema derecha se oponen al Sinn Féin y les acusan de estar fomentando la llegada de refugiados e inmigrantes en una especie de traición a sus raíces obreras. Y así, una vez más, el chivo expiatorio de los efectos de las políticas ineficaces de ciertos gobiernos son utilizados por los neofascismos para construir enemigos a los que
que responsabilizar de una serie de carencias de época que nada tiene que ver con nosotros, ni con los migrantes, ni con los refugiados. Sin duda, el programa político, pero también el tono contundente permite que un perfil como el de Catherine Connolly sea competitivo electoralmente en lugar de la receta que por algunos repiten pues por este lado de Europa, donde nos dicen que lo que toca es conciliar, bajar el tono, perfil bajo, moderar e incluso la unidad desde esa especie de renuncia, ¿no?, a la disputa ideológica. Exactamente. Si hay una lección en la elección de Connolly como presidenta irlandesa, no es ninguna unidad ni renuncia a los principios, sino lo contrario, disputa ideológica en tiempos donde el mal llamado consenso dice que hay que ceder a lo posible en lugar de luchar por construir otro horizonte posible. Y un añadido, Connolly, de 68 años, fue capaz también de hablarle a la juventud, primero por tocar los grandes temas de época como la vivienda o el genocidio en Gaza y la militarización europea como vía innecesaria, pero también utilizó, como lo veíamos con Manu, mejor los canales de las redes sociales para ello y apareció este video viral que ya hemos visto. Una destreza con el balón, decíamos con Sugasti que ninguna de las dos, la verdad, tiene. Yo en realidad destreza con ningún deporte, para ser sincera. Connolly, por tanto, es un interesante caso de análisis para las izquierdas que quieran ser competitivas. Por un lado, en la forma de comunicar, desde esa cercanía, esa humanidad del perfil de la ahora ex candidata y presidenta. Y sobre todo, que esta es la clave. Ojo, claridad ideológica antes que cesión. Me quedo por eso con lo que ella repite en varias entrevistas sobre su infancia. Ella afirma que al ser una de 14 hermanos y hermanas, creció aprendiendo a escuchar voces diferentes y que por eso sabe también de enfrentarse a los consensos cuando no son justos. Y al respecto, aquí una dosis final de cómo responde sobre Donald Trump y los Estados Unidos en tiempos en que el consenso es que no hay mucho más que hacer. Le preguntan directamente si Estados Unidos es ahora mismo peligroso. Aquí Connolly. ¿Cree que Estados Unidos es peligroso? Porque recientemente ha dicho que no confía en Estados Unidos. Por supuesto, en el contexto del armamento y el apoyo al genocidio en Palestina. ¿Entonces cree que Estados Unidos es peligroso? En ese sentido, por supuesto. ¿Es peligroso Estados Unidos en el contexto del armamento y del apoyo al genocidio en Palestina? Absolutamente que lo es. Y así es como se ganan elecciones desde las izquierdas. No hay nada más que agregar, su señoría. Muchas gracias, Laura. It's beyond ironic that we can elect somebody as president, as we all know, and it's been said so many times, former President Mary McAleese, and indeed other candidates from Northern Ireland, Martin McGuinness, and they couldn't vote for themselves. I mean, it's just unacceptable given the Good Friday Agreement from 1988. It goes against the principle of equality, and it really allows us to continue speaking out of both sides of our mouth in relation to Northern Ireland. I've gone up there quite a number of times in the past while in relation to the Irish language, up to Carntucker in County Donegal, up to Belfast, did a tour of all the Irish facilities. And actually the strongest emotional feeling I had crossing over was that we had literally cut off our right arm in terms of Northern Ireland. And it is time to have a realistic timescale for United Ireland. Pues hoy contamos con nuestro compañero y analista Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, hay un lema irlandés que dice eso de Chucky Arla, nuestro día llegará. Hombre, el día no sabemos si ha llegado, pero por lo menos algo de buenas noticias parece que sí podemos contar. Yo te quería preguntar, como alguien que teoriza y piensa mucho en torno a la idea de régimen de guerra, ¿hasta qué punto crees que el régimen de guerra ha determinado estos resultados en las presidenciales irlandesas? Yo creo que bastante. También si entendemos el régimen interno de guerra como esa dimensión de militarización y financiarización militar de la inversión, etcétera, en un país que, como habéis dicho, tiene una crisis de vivienda brutal, pero no solo eso, tiene, a pesar de que las cifras de PIB, ¿no?, precisamente por ser un paraíso fiscal en los hechos, nos hablan de un país próspero, ¿no? Entonces nos ha vendido el milagro irlandés en términos fiscales y en términos del estado del bienestar. Es uno de los países en cola al respecto, ¿no? En ese sentido, las tensiones que los otros partidos nacionalistas, recordemos que el Fine Gael y el Fianna Fáil son partidos de la independencia, no es que sean partidos unionistas en absoluto,
pero son partidos de la derecha global y de la derecha atlántica, sobre todo por su lazo con el lobby irlandés, vamos a llamarlo, en Estados Unidos. Y en ese sentido tiene esa dimensión de rechazo de esa conversión de Irlanda en un fabricante de armas, en una plataforma también, en esa dimensión continental de la guerra. En el plano interno, obviamente, vemos que hay un rechazo del genocidio en Palestina, que tal y como se ha dado es claramente una consecuencia del marco del régimen de guerra que se ha creado fundamentalmente a partir de la invasión rusa del 24 de febrero del 22, y que tiene ese frente interno, como habéis mencionado, en la extrema derecha, ¿no? En la extrema derecha, que es igual que la de Tommy Robinson, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? Explotando temáticas precisamente de la carestía creada por la austeridad de guerra en cuestiones como vivienda, acceso a servicios sociales, azuzan contra los inmigrantes, ¿no? En ese sentido, hay una perfecta coherencia en ese programa, ¿no? de Catherine Connolly. Yo creo que eso nos habla de una victoria que, aunque como habéis señalado, es simbólica desde el punto de vista del poder ejecutivo real, ¿no? De la presidencia irlandesa, pero sí es cierto que dentro de la Unión Europea, como sabéis, Irlanda es el principal país que puede tener esa orientación hacia la izquierda y antiimperialista y anticolonial, y que, por cierto, no tiene un pasado genocida, como si es el caso del otro país neutral fundamental de la Unión, que es Austria, ¿no? Y que vemos que está dominado por la extrema derecha, ¿no? Los otros dos son Malta y Chipre, en fin, no entran en esta categoría, ¿no? En ese sentido, esa posición, que también se traduce en el Parlamento Europeo, como vemos en cada pleno, ¿no? Es extremadamente importante, y yo creo que precisamente un país que no está en la OTAN, que rechaza dentro de la Unión ese chantaje de la militarización y que no está sometido a los compromisos de la OTAN, abre una contradicción interna fundamental. La cuestión, como siempre, es hasta qué punto hay un relevo, hay un efecto de redundancia y de agregación a nivel del Parlamento Europeo, no, sino precisamente al nivel del Consejo de Gobierno de los 27. Es obvio, y esa es la cuestión, que esa es la gran diferencia entre la retórica pro-palestina y vagamente pacifista de Pedro Sánchez, ¿no? Y del gobierno PSOE-Sumar, y esta posición, ¿no? Si realmente hubiera esa voluntad, esta victoria sería determinante para, por así decirlo, envidar dentro de la Unión para una detención y un cambio de rumbo con respecto al camino literal hacia la guerra, la militarización y la movilización total, que es el caldo de cultivo excepcional para la extrema derecha y para el fascismo, ¿no? Es echar al altar de la defensa de la civilización europea a toda una tradición progresista y pacifista, precisamente para que ganen las extremas derechas, ¿no? Comentábamos, de hecho, en mesa, ¿no? que parece que solamente hay un progresismo en Europa y que de repente aparecen figuras como Connolly, y te das cuenta de que el espectro y de que las alternativas están mucho más allá de lo que nos cuentan, ¿no? Sí, el problema en Irlanda, como sabéis, es la ley electoral, que es proporcional y luego con preferencias. Eso hace que, pese a los resultados tan buenos del Sinn Féin a partir de 2020, sea necesario, por esa estructura, una repetición en el plano de las legislativas de esa misma coalición que ha llevado a la presidencia a Catherine Connolly. Eso es obviamente complicado, pese a que precisamente quizá esta presidencia sirva para alentar eso. Sabemos que la ósmosis o la complicidad entre los dos partidos de derecha, liberal conservador y democristiano reaccionario, sobre todo, no pensemos en derechos de las mujeres, etcétera,
hay una ósmosis con los nuevos movimientos de extrema derecha que habéis citado, ¿no? El Familia Irlandesa, el Partido de la Libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, como en el resto del mundo occidental, es urgente esa unidad antimilitarista, antifascista y pro-Palestina y sobre todo por la libertad de los pueblos oprimidos, ¿no? Desde Irlanda al Kurdistán, a la autodeterminación en Euskadi, en Cataluña, etcétera. Esa es la gran prueba, ¿no? La gran prueba que en cierto modo se dio en Escocia, ¿no? Como recordaréis. Eso ya no está vigente, pero en Irlanda es un capítulo pendiente, ¿no? Que el laborismo, el Sinn Féin, el Partido Socialdemócrata, el pueblo frente al lucro, ese pequeño partido de izquierda y otras asociaciones consigan el gobierno por primera vez en la República Irlandesa, ¿no? Y esto ya va más del nacionalismo. Como habéis señalado muy bien, el haber sido producto de una lucha tan heroica después de un genocidio colonial británico en Irlanda en el siglo XIX y haber llegado a la independencia con tantísimo sufrimiento, una independencia incompleta, ¿no? De la isla irlandesa, no garantiza precisamente que en la actualidad esos partidos representen una polaridad distinta. Son partidos de derecha antifeminista y de derecha perfectamente atlantista, ¿no? En ese sentido, hace falta una redefinición nuevamente anticolonial, en ese sentido contra la supremacía blanca en toda Europa, pero en Irlanda ese es el capítulo fundamental, vinculando derechos sociales a esa neutralidad activa, ese rechazo de la militarización y a una promoción precisamente de las personas racializadas, que es un capítulo pendiente, a mi modo de ver, en la política irlandesa, aunque Sinn Féin sin duda lo haya estado haciendo, pero está muy solo en esa cuestión. Exactamente. Pues Raúl, ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias por estar en la base y un abracito. Un abrazo a vosotras. Chao. Pues llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canalred en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Y miren, les íbamos a poner una canción rebelde irlandesa, una Rebel Irish, son de esas que nos gustan mucho, pero como aquí somos de manejar la ironía, vamos a ponerles una canción de un inglés llorando por una irlandesa. Es un tema de Ed Sheeran y se llama Galway Girl. Hasta mañana.